Nos vamos de la capital de la provincia para analizar la política internacional. Ya está con nosotros aquí en los estudios de CI de Litoral, Joaquín Bernardis, nuestro analista internacional. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Buenos Muy bien, días. buen día. Dos temas. El primero es lo que se ha conocido, ¿no?, en las últimas horas de una situación compleja de Ecuador que agrava a lo que ya venía atravesando. Exactamente, en Ecuador, digamos, lo que sucedió justamente ayer, pero ya empieza con ciertos actos en las distintas cárceles, es de levantamientos, motines de presos narcotraficantes en Ecuador, y el hecho más importante es la fuga de Fito, ¿no?, uno de los líderes de uno de los carteles más importantes de Ecuador, los Cholones, que bueno, claramente esto a su vez generó una serie de toma de lugares públicos, por ejemplo la Universidad Nacional de Guayaquil, canales de televisión, TC de Guayaquil justamente, y esto generó que el presidente Noboa declare el estado de excepción, ¿no?, una especie de estado de sitio con un toque de queda, donde no hay posibilidades de reuniones, donde el Estado tiene la posibilidad de irrumpir en los distintos establecimientos privados sin necesidad de un permiso de la justicia, justamente para empezar a dar una respuesta ante esta grave situación de inseguridad. Esto es una realidad, ¿no? Se ha ido de las manos la violencia en Ecuador. Exactamente, recordemos que en el corto plazo, ¿no?, la causa más inmediata termina siendo el asesinato del entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio. Ya ahí los ojos se pusieron sobre los carteles de droga en Ecuador, y que esto, bueno, se genera a partir de que en Colombia, a través de los distintos planes, ¿no?, de lucha contra el narcotráfico, terminó siendo muy poco rentable para los cárteles de droga y se terminaron ubicando en los países vecinos de Colombia. Ecuador es uno de ellos. Y a su vez esto se ramifica con México, ¿no?, porque los dos cárteles de droga más importantes de México tienen presencia y tienen su especie de subsidiaria en Ecuador, ¿no? El cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco tienen presencia. El cártel de los Lobos con el cártel de Jalisco, ¿no?, como una especie de conexión directa con ellos, y el cártel de los Cholones con el cártel de Sinaloa en México. Y a su vez están enfrentados, es decir, hay una guerra entre las distintas bandas narcotraficantes en Ecuador, que complejiza la situación. ¿Hoy Ecuador está solo ante esta situación o cuál es la mirada, ¿no?, de los países circundantes? Bueno, por ejemplo, el gobierno argentino manifestó su apoyo con Ecuador, incluso el gobernador provincial Puyaro manifestó su solidaridad con Ecuador y advirtió, ¿no?, que Argentina puede ir en ese camino. Y bueno, Ecuador está cooperando mucho con Estados Unidos específicamente, ¿no? Hay un alineamiento en la política exterior ecuatoriana en el tema del narcotráfico con los Estados Unidos y con lo que es la DEA, ¿no?, la agencia que persigue el narcotráfico en el país. Bueno, habrá que esperar qué es lo que ocurre, ¿no?, en las próximas horas, porque uno ve en redes sociales que esto va creciendo cada día con el correr de las horas un escaloncito más. Exactamente, exactamente. Va a ser importante ver cómo el gobierno ecuatoriano utiliza no solamente la fuerza de seguridad, sino las Fuerzas Armadas. Claro. Es una particularidad, ¿no?, de este estado de excepción, que se va a incluir a las Fuerzas Armadas que en teoría luchan contra amenazas externas, pero en este caso el enemigo es interno, ¿no? Y ahí va a ser un caso interesante para analizar. Esto muestra a ciencia cierta el poder, ¿no?, que tiene el narcotráfico y cómo puede llegar a incidir en cada uno de los países. Sí, y el pragmatismo que tiene, ¿no?, de estar prácticamente vedado en Colombia, cómo se ubicó rápidamente en los países vecinos. Claro, cómo fue mutando. Dejamos de lado Ecuador para hablar de Medio Oriente. ¿Cuál es la realidad hoy en el inicio de este 2024? Bueno, Medio Oriente es una de las zonas más conflictivas, si se quiere, junto a Ucrania, en el mundo. Ya pasaron 3 meses desde el inicio de la guerra en Gaza, ¿no?, entre este enfrentamiento de Israel con Hamas. La cantidad de muertos en la Franja de Gaza asciende a más de 20.000. Recordemos que todavía Hamas tiene más de 100 secuestrados israelíes y obviamente las Fuerzas de Defensa de Israel van a continuar la operación armada hasta tratar de recuperar la mayor cantidad posible y a su vez destruir a Hamas, ¿no? Eso también es un objetivo bastante ambicioso, si se quiere, que ya las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron que le va a llevar meses, es decir, este conflicto va a continuar. Y ya lo importante es que... Quiere decir que va a haber más sangre. Sí, seguramente, y no solamente desde Israel a Hamas, sino también viceversa. Y hay que tener cuidado con que esto no se ramifica al Líbano, es decir, que Hezbollah, que es una de las patas, ¿no?, de Irán en la región,
intervenga en el conflicto. Y justamente hay una particularidad, que los hutíes que viven que son el grupo que domina Yemen, que eran unos rebeldes que tomaron el poder en el 2015, Sí. se ubicaron en Egipto. Y desde Egipto están bombardeando Israel, ¿no? En solidaridad con Hamas, están bombardeando Israel y últimamente, principalmente a partir de noviembre, empezaron a atacar buques. En un principio israelíes para tratar de bloquear el comercio israelí, pero actualmente están bombardeando buques civiles de cualquier nacionalidad. Y una de las empresas de transporte marítimo internacional más importante, que es Maersk, que es danesa, anunció que va a dejar de circular a través del canal de Suez, que es uno de los puntos estratégicos más importantes del comercio mundial. Prácticamente el 15% del comercio pasa por ese punto, por ese sector del continente africano, de Egipto, y va a rodear todo el continente ahora. Va a pasar por Sudáfrica, y esto implica prácticamente 21 días más de tránsito y 9.000 kilómetros más que tiene que recorrer un buque. Y eso Mayores costos. Mayores costos. Aumentaron más del 150% de los costos de los fletes. Y esto obviamente va a impactar en las economías, tanto asiáticas como europeas, y como correlato en todo el continente americano. Qué difícil que es el ser humano, ¿no? Porque son dos situaciones completamente distintas, una en una punta del planeta, la otra en la otra punta, pero con esta conflictividad, con violencia, y nos muestra, ¿no? Lo difícil que es el ser humano, ¿no? Con cada uno de los intereses de cada una de las partes. Sí, y acá también tenemos que ver la debilidad que tienen los estados hoy en día, ante actores que tal vez antes no tenían tanta influencia. Estamos hablando de un grupo rebelde que tomó el poder en un país y está ubicado en Egipto. Y en Ecuador lo mismo con los grupos narcotraficantes. En Medio Oriente esto lamentablemente va a tener varios capítulos más. ¿En Ecuador se estima también lo mismo o que en los próximos días pueda llegar a haber una solución a esta situación? Yo creo que esto en Ecuador va a llevar mucho tiempo, principalmente por las dinámicas que tienen los grupos narcotraficantes, cómo logran insertarse en los distintos círculos de poder, que ya lo han hecho en Ecuador. Estamos hablando de que el expresidente Villavicencio estaba sospechado de vínculos con justamente grupos narcotraficantes y fue un pase de facturas. Y bueno, esto también marca de que va a ser muy difícil para el presidente Noboa sacar de los distintos lugares que está enquistado los distintos grupos de narcotraficantes.